Vamos a ver si tenemos ya por ahí a Marco Antonio Cordero. Marco Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Hombre, Pepe. ¿Qué tal? por fin conseguimos contactar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Marco Antonio? Muy bien, Me muy alegro bien. de Aquí, verte y de escucharte después de algunas fechas, ¿verdad? Que no hemos estado aquí en el sí, programa. Y hoy justamente para hablar sobre el tema del miedo. El miedo que a veces nos atenaza en situaciones determinadas, ¿verdad? Según me estabas tú explicando. Y tenemos que tomar a lo mejor algún tipo de decisión, pero el miedo muchas veces nos impide a lo mejor tener una claridad de miras, de horizonte que nos permita comportarnos como a lo mejor tenemos que hacerlo. ¿Es así, Marco Antonio? ¿Ese miedo es capaz de atenazarnos muchas veces? sí, claro, el miedo, mira, para empezar, el miedo tiene dos caras, que Sí. son el victimismo y la soberbia. Ajá. Esas son las dos caras del miedo. Y estamos constantemente, hoy vamos a centrarnos en la incertidumbre. La incertidumbre viene de la inseguridad y la inseguridad viene del miedo. Vamos a hablar de la incertidumbre a la hora de tomar decisiones. Va enfocado por ahí hoy nuestra relación a nivel emocional con el concepto del que vamos a hablar. Entonces, ¿qué ocurre con esto, Pepe? Pues que este concepto de incertidumbre en la mayoría de los contextos de nuestra vida, pues para tomar decisiones, pues quizás no es el mejor escenario. Ujú. Vivir en un estado de incertidumbre, en un estado de miedo, quizás no es el mejor escenario, pues eso, para tomar decisiones. Sin embargo, tampoco podemos estar ahí constantemente enganchados, constantemente bloqueados, constantemente encapsulados en ese miedo, en esa incertidumbre, porque al final no nos permite crecer, no nos permite evolucionar, no nos permite superarnos como personas en esta vida. Y aquí hay una cosa fundamental e importante que muchas de las personas con las que yo trato, en consulta y sobre todo personas que ya tienen una cierta edad, me dicen, bueno, yo ya para la edad que tengo, yo ya me quedo mejor, me quedo como estoy. Ujú. Y yo pienso, pero si te queda mucho todavía y como estás viviendo, estás mal viviendo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está preparado para la supervivencia. No está preparado para que vivamos en un estado de felicidad. Porque, como bien he comentado en otros momentos, hace muchísimos años, cuando vivíamos en una especie como de territorio salvaje, Ujú. pues ahí los terroristas lo que querían era salvarnos. Ahí lo Claro. importante era sobrevivir y supervivir, no vivir feliz. Entonces, nosotros, los seres humanos, nos hemos ido desarrollando nuestros sistemas de vida y al final, pues ese estado de tranquilidad, ese estado de no desasosiego o de desasosiego interno en el que vivimos constantemente, queremos pues reducirlo y vivir de manera tranquila. Entonces, tomar decisiones, eso fácil, a veces pues no lo es. Sin embargo, tenemos que pensar que desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, estamos constantemente tomando decisiones. Ujú. ¿Qué Claro. calcetines me pongo? ¿Qué camisa me pongo? ¿Qué como hoy? ¿Voy en coche? ¿Voy en moto? ¿Voy andando? ¿Me peino? ¿Me echo solamente agua? ¿Me maquillo? ¿Me tomo un café? ¿Me tomo una infusión? ¿Le digo que sí? ¿Le digo que no? ¿Hacia dónde camino? ¿Me quedo parado? O sea, todo implica una decisión, tomar una decisión. Entonces, ¿la cosa que pasa? Pues que la dificultad depende de ese contexto de incertidumbre. Si estamos en un contexto constante de incertidumbre, pues ahí nos cuesta muchísimo más. Ujú. Tenemos un factor importante, Pepe. Sí, 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 dime, sí. dime, dime. Te iba a preguntar, Marco Antonio, ¿es un miedo, por lo tanto, del que estamos hablando, no porque nos haya ocurrido, digamos, ningún hecho que nos ponga un poco en alerta, sino es un poco el miedo ante las decisiones, prácticamente, ¿no? Que Claro, se toman de forma diaria, que no tienen por qué ser muchas veces un miedo que nos impida siquiera movernos, un miedo, digamos, a perder nuestra vida o, en este caso, a que alguien nos pueda agredir, sino es un miedo ante la incertidumbre de qué hacer o qué no hacer en determinados momentos, ¿entiendo? exacto, porque voy a cogerlo, que lo tengo aquí detrás siempre preparadito, que este siempre está sospechando y acechándome, pero no sabe que yo lo contrarresto a tope. Tengo Ajá. mis altibajos,
por supuesto, como todo ser humano. Sin embargo, ahí estoy. Yo soy más martillo pilón que él, ¿sabes? Más Ujú. martillo pilón. Entonces, este quiere que estemos siempre en un entorno y en un estado seguro. No quiere salirse, él no quiere salirse de cositas nuevas, no, cositas nuevas, no. Aunque yo me sienta mal, pero más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Verdad? Al que dijo esa frase, ya lo he dicho aquí alguna que otra vez, en estos 4 años, al que dijo aquella frase, perdonadme la expresión, yo le hubiese partido las piernas. Porque ese era un limitador de vida, más vale malo conocido que bueno por conocer. Por favor, con la cantidad de posibilidades que nos brinda la vida y la cantidad de cosas que nos están esperando al otro lado del miedo, que hay que atravesarlo. Al miedo no hay que luchar contra él. No, el miedo no hay que dejarlo a un lado. No, el miedo hay que atravesarlo. Esa es la dimensión y esa es la dirección, atravesar el miedo. Entonces, hoy por hoy tenemos un factor a tener en cuenta que fue todo esto que nos modificó nuestra vida en el 2020, Pepe, el Ujú. confinamiento, el COVID, etcétera, etcétera. Pues aquí la verdad, pues esto ha generado muchísima incertidumbre. En ese momento nadie podía pensar lo que nos iba a ocurrir, que nos dijeron, no, esto es para 15 días. Y a los 15 días nos dijeron, no, estos son 15 días más. Y a los 15 días, cuando nos dimos cuenta, llevamos encerrados ¿cuánto tiempo? Bueno, Meses. ¿verdad que sí? Condicionados años ya, ¿no? Y todavía incluso hay ciertas cosas que nos limitan y ciertos factores que nos influyen con respecto a eso que pasó en el 2020. Entonces, todo eso nos ha generado una conciencia de incertidumbre y una limitación que a largo plazo pues ha hecho que, oye, oye, espera, vamos a reducir esos planes, vamos a ir viviendo un poco el día a día y tenemos que ir tomando decisiones de manera diferente. Todo eso nos ocurre en situaciones personales también. Podemos llegar a sentir que los acontecimientos pueden seguir diferentes cursos. Ujú. Entonces, es necesario tomar decisiones. Hay muchas veces que no sabemos cómo hacerlo y entonces ahí, ahora es donde vamos a definir un poquito el cómo y por dónde tirar. Efectivamente. Pues vamos con ello precisamente. ¿Qué factores, en definitiva, tendríamos que tener en cuenta ante ese tipo de toma de decisiones, Marco Antonio, cuando nos vemos influidos por esa situación, muchas veces de incertidumbre, de miedo, ¿verdad? Ante lo que nos Claro. espera. Sí, claro. Mira, una de las cosas es el contexto de incertidumbre. Le llaman el contexto de incertidumbre. Entonces, ¿esto qué significa? Que para tomar decisiones es importante contar con una información suficiente. ¿Por qué? Porque si no tenemos unos datos, una serie de datos que puedan soportar o que puedan ser soporte de cualquier decisión, pues eso podemos creer que puede ir acompañado de un gran riesgo. ¿Qué pasa? Que lo que falta aquí en estos contextos de incertidumbre es un poquito de información. Esta información, cuando la que disponemos no es suficiente, no nos ofrece mucha confianza, pero cuando empezamos a movernos y empezamos a tener un poquito más de información, y tener un poquito más de información implica pararse, tomar un poquito de distancia, observar, planificar ciertos o prever, no proyectar o creernos lo que va a ocurrir, sino prever. De prever implica o prever implica que puede suceder, pero que no va a suceder seguro, que puede suceder. Entonces, podemos, con ese poquito más de información, podemos adelantar un poquito cómo pueden ser las cosas, pero que hay un montón de factores que nos están influyendo. Entonces, es necesario tener claras cuáles son las condiciones antiguas o las condiciones pasadas, las condiciones actuales y hacia dónde queremos ir. Todo esto, pues, a la hora de tomar decisiones, pues hay veces que no lo podemos hacer de manera inmediata. Esperamos un poquito, vamos a esperar un poquito. Lo mejor es eso, esperar un poco hasta que haya a lo mejor un panorama un poquito más claro porque queremos tomar alguna decisión y no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero sí, esperando un poquito, podemos saber cómo va a fluctuar todo esto. ¿Qué ocurre? Que a veces no es posible esperar.
A veces tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque la situación nos desborda, porque ya estamos hartos, porque ya no podemos más, porque vamos a explotar. Tenemos que tener eso muy en cuenta. Entonces, hay situaciones en las que podemos hacer cosas, como por ejemplo, como bien decía, recoger y recopilar información. Y esto implica reenfocar la decisión. ¿Qué pasa? Que si tenemos que tomar esas decisiones dentro de este contexto de incertidumbre, pues cuanto más información tenemos, mejor. ¿Que puede ser escasa? Sí, pero lo importante es tenerla. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener ese pequeño grado de confianza, lo tenemos que activar. Entonces, es mejor contar con ese poquito de información que no contar con ninguna. Otra cosa que es importante, Pepe, pues explorar alternativas a medio plazo. Por ejemplo, yo digo, voy a montar un nuevo negocio y las circunstancias ahora mismo pues no me permiten hacer una inversión muy potente o no, o las circunstancias me dicen, oye, pues ten cuidado que hay una serie de señales de crisis que a lo mejor no es el mejor momento. O a lo mejor solamente con poner en práctica o llevar a cabo una pequeña parte o una parte de ese negocio o iniciarlo, pues eso es una forma de implementar menos riesgo y de que poco a poco yo vaya adquiriendo confianza, Claro. tomar decisiones. Por ejemplo, quiero cambiar de trabajo, mi trabajo me amarga, mi trabajo no me gusta, cambia de trabajo, como le digo yo muchas veces a la gente que viene a verme, cambia de trabajo, me dice, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a dejar todo? Imagínate que tú me dices, pues estoy harto de estar en la televisión, porque no me gusta cómo me veo cuando salgo, o no me gusta, pues cambia de trabajo, Pepe, y tú dices, sí, hombre, ¿cómo voy a cambiar de trabajo? Tengo que pagar la hipoteca, estoy criando a mis hijos, estoy no sé qué, estoy no sé cuánto. Cambiar de trabajo no implica que lo hagas mañana. Ahora, genera una estrategia para que poco a poco vayas generando o vayas dando pequeños pasos, paso a paso, para conseguir el objetivo deseado. Si no te pones en el camino, si tú no te pones a hacerlo, al final te vas a quedar en el mismo sitio y no vas a conseguir absolutamente nada. Así Entonces, es. es importante revisar pues, todas esas alternativas que vamos teniendo y poco a poco, en este contexto de incertidumbre, ir tomando pequeñas decisiones, pero tomarlas. Esa es una de las partes, el reenfocar la decisión. Pepe. Sin prisa, por lo tanto, pero sin pausa. Entiendo. Exacto, exacto. Y luego tenemos otra parte que es la de descomponer la decisión. Ajá. ¿Qué ocurre con esto? Que muchas veces pensamos en que tenemos que tomar decisiones y como son decisiones que implican un movimiento tan potente, nuestro terrorista se colapsa, entramos en secuestro amigdalino, que las amígdalas no son las que están aquí, las amígdalas son dos glandulitas que están justo aquí arriba de nuestras orejas, en la zona temporal, que Sí. son dos glandulitas que son los centros del miedo, que cuando pensamos o nos planteamos dar pasos muy importantes, ahí automáticamente se produce un colapso, eso empieza a segregar un montón de hormonas, un montón de neuropéptidos, un montón de cositas que hacen que nos bloqueemos y el miedo pues entonces pues se nos desborda, el cortisol se nos va por las nubes, entramos en colapso mental, físico, espiritual, emocional, a todos los niveles y eso hace que nos frenemos en seco y nos bloqueemos. Entonces, si tenemos que tomar decisiones, vamos a analizar qué queremos hacer, hacia dónde queremos ir y vamos a empezar o la vamos a dividir en pequeñas partes y vamos a convertirlo en un proceso compuesto de pequeñas etapas. Ahora estamos con el Tour de Francia. El Tour de Francia no se corre en un día. Claro. La Vuelta a España no se corre en un día. La Eurocopa, enhorabuena a la selección española. La Eurocopa, hemos tenido que jugar 7 partidos, unos mejor, otros peor, una media muy buena de juego, una media muy buena de resultados. Fantástico, yo es que soy muy futbolero. Entonces, esto al final siempre es un proceso. La toma de decisiones siempre es un proceso. Vamos a tomárnoslos como si fuésemos a subir una montaña. El Everest, pues vamos a los puestos de auxilio, los puestos de socorro, los puestos de descanso. Llegamos a uno,
Ahí nos planteamos, ¿qué tengo aquí? Oye, pues hemos tardado X tiempo, ¿vale? ¿Qué nos sobra ahora? Oye, pues ahora ya nos sobra tal cosa. Tenemos que dejar alimento, tenemos que dejar material, tenemos que utilizar otro material, tenemos que coger... es cuestión de ir tomando pues pequeñitas decisiones y hacerlo por etapas. La clave está en comenzar con los menores riesgos. Lo más básico, ¿en qué puedo descomponer todo esto? ¿Cómo lo puedo descomponer al máximo? Y una vez que lo descompongo al máximo, me vuelvo a plantear, ¿cómo puedo generar otra microdecisión que la pueda llevar a cabo en este momento, que me va a repercutir positivamente, que me va a llevar a mejorar un poquito mi calidad de vida y que voy a reducir mi nivel de estrés, mi nivel de ansiedad, mi nivel de bloqueo, mi nivel de frustración, mi nivel de culpa, mi nivel de incertidumbre, todo eso. Entonces, lo importante es, en este punto, que las dificultades no son amenazas, sino que son problemas sin resolver. Vamos a buscarle soluciones, un poquito diario, y tener muy en cuenta, Pepe, y termino con esto que para mí es súper importante. El hecho de no decidir ya implica estar decidiendo no decidir. Cada uno decida lo que quiera. Perfectamente. Nos queda muy claro, Marco Antonio. Y nada, nos sumamos a eso que tú nos dices, que hay que hacer las cosas, como decíamos al principio, sin prisa pero sin pausa y sobre todo dividiendo. Como dice el refrán, divide y vencerá. Pues en esto pasa lo mismo. Si vas dividiendo en pequeñas proporciones o en pequeños trocitos lo que uno tiene que ir, digamos, haciendo, al final llegarás a conseguir construir todo lo que uno quiere, ¿verdad? Pero poquito a poco sin que casi te des cuenta y sin que te produzca miedo, en definitiva. Entiendo que es así. Exacto, así es, Pepe. Y bueno, tener en cuenta también que estos son pinceladas. Claro, Hay claro. muchísimo, hay muchísimo camino por recorrer, hay muchísima información que adquirir y muchísimas herramientas que poner en práctica. Esto solamente es, como bien decía, pequeñas pinceladas. Ahora, si necesitáis cualquier cosa, ya sabéis, echadme, me mandan un mensajito, me decís cualquier comentario y yo estaré encantado de ayudaros. Y sobre todo, echarle un vistazo a todo lo que llevamos hablando durante todos estos años y al final encontraréis que es una grandísima herramienta todo lo que se os ha aportado para que, en este caso, la parte importante de la vida que son la toma de decisiones, las podáis llevar a cabo de manera fácil, sencilla, eficiente, eficaz y efectiva. Efectivamente. Pues con eso nos quedamos, Marco Antonio. Muchas gracias, como siempre, gerente de Sana Salud, osteópata, logopeda, en fin, una persona que nos viene acompañando prácticamente todos los viernes, dándonos estos consejos tan importantes para que la vida nuestra diaria pues sea mucho más efectiva y sea mucho más suave, mucho más agradable, en definitiva. Muchas gracias. Exacto. Estamos en Un contacto. abrazo, Pepe. Un Gracias a abrazo. vosotros. Estamos en contacto. Un abrazo. Adiós.